Proverbios capítulo 18, versículo 13. Versículo 13, ¿eh? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Cualquiera que hable antes de escuchar la historia, antes de conocer la situación, antes de descubrir qué preocupaciones y pensamientos, qué dolor y sufrimientos hay en su interior, es necio, ¿no? Le insultarán. Se rompen relaciones y surgen daños. Por eso, en lugar de juzgar a los hermanos y hermanas viendo solo su apariencia, sus palabras y sus actos, debemos hacer un esfuerzo para ver cuál fue la razón y la intención que hubo detrás de eso. Hace falta mirar qué situación es a los ojos de Dios. Es fácil juzgar a los hermanos basándose en una sola palabra que dicen. Es fácil que alguien se convierta en tu enemigo solo porque le saludas, pero no te saluda de vuelta. Una vez que ves un comportamiento que no entiendes, es tan fácil generalizar a una persona como esa persona es siempre así, ¿no? Pero, ¿cuánto esfuerzo hiciste para entender por qué hizo eso, por qué dijo eso y por qué sucedió esta situación? Nosotros necesitamos reflexionar sobre nosotros mismos, por qué Dios nos dio tal situación y cuánto intentamos mirarla a través de los ojos de Dios. Tomemos un ejemplo. Viene un hermano y escucha el sermón, pero se duerme todo el rato. Aunque le doy caramelos, sigue dormido. Le ves a la semana siguiente y vuelve a dormirse. De las 10 veces que escucha la palabra, 6, 7, 8 veces se queda dormido. Entonces, ¿qué piensa cuando ve a alguien así? ¿Eh? La última vez les dije sobre una de las formas más fáciles de comprobar la salvación. No es que haya tomado medicamentos para el resfriado, ni se quedó sin dormir toda la noche anterior, pero siempre que llega la hora del sermón, se duerme. Entonces usted se acuerda del sermón en el cual dije que existe una alta probabilidad de que no sea salvación, ¿verdad? ¿Y ese hermano es salvo? ¿Cómo puede quedarse dormido en todas las palabras? Puede pensar de esa manera, pero en realidad, ese hermano trabaja durante toda la noche. Encima, es un trabajo que requiere esfuerzo físico, con mucho sudor. Y sale del trabajo a las 9 de la mañana, y en cuanto se va a casa para ducharse, cambiarse de ropa y desayunar, pues se hacen ya las 11, ¿no? Es raro que no tenga sueño. Si supieran esta situación, señalarían con el dedo cuando le ven dormido u orarían para ese hermano. Viendo la misma apariencia, puedes juzgar y señalar con el dedo. O puedes realmente orar por ellos y preocuparte por cómo ayudarlos. ¿Vas a mirar solo lo que está afuera o vas a mirar lo que hay dentro? ¿Vas a mirar y juzgar con los ojos de la carne o vas a intentar ver como Dios lo estuviera viendo? De este modo, ¿no? Cambian las comuniones. Debemos conocer las circunstancias de los hermanos y hermanas, tratar de comprender cómo se sienten, llorar con ellos en su dolor y tristeza y regocijarnos con su alegría. Romanos 12, ¿eh? Romanos capítulo 12, versículo 15, ¿eh? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este es el aspecto que se necesita en la comunión. Llorar juntos, reír juntos, pensar juntos. Para poder hacer eso, hace falta ver la situación, lo que hay dentro de él. No sabemos bien mirando solo la apariencia de fuera. Si los tres amigos de Job hubieran podido ver la realidad de Job como la ve Dios, habrían podido consolarlo de verdad. Pero como no pudieron ver eso y solo ven lo que se ve fuera, señalaron y le juzgaron y le criticaron. Por eso las heridas de Job se hicieron más grandes. Pero hay otra razón por la cual se hirió más su corazón. Esa crítica no la hizo solo una persona, sino las tres personas. Habla uno y el otro también. Y luego el otro también.
No terminó en una sola vez, sino que se repitió varias veces. Si vemos su situación desde la perspectiva de Job, y pensaríamos, ¿no? Qué duro habría sido. Pero también nos puede pasar incluso en las comuniones con los hermanos. Juzgo viendo errores de palabra o de hecho, ¿no? De algunos hermanos y hermanas. Y ese juicio de tal hermano hizo esto, me dijo tal cosa, entonces se corre la voz, ¿no? Y la persona que cometió el error está siendo criticada, aunque en realidad no fue su intención hacerlo. Por eso, una de las cosas con las que debemos tener mucho cuidado es que cuando alguien dice algún comentario que juzgue o critique a algún hermano o hermana, no debemos darle la razón o ni siquiera hacerle caso si no es algo que hemos visto yo mismo con mis ojos y lo he experimentado. Porque si no lo haces así, terminarás siendo como los tres amigos de Job. Se juntan todos y rompen la comunión. Veamos también en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En la iglesia de Corinto había muchos problemas. Entre ellos, el problema más grave fueron las luchas y la división. Uno de los motivos más importantes es que miraban solo las apariencias. Una persona recibió la salvación. Entonces, si soy salvo y pertenezco a Cristo, y si creo en que el Señor está dentro de mí, entonces también debo creer que los hermanos y hermanas que están a mi lado son salvos, y que el Señor está dentro de ellos. Hay que recordar eso. Entonces, si critico o señalo a alguien en ese momento, debería pensar en lo que el Señor está pensando dentro. Sin embargo, nosotros juzgamos con demasiada facilidad que sea que esa persona es así o aquello, ¿no? Basándonos en una sola palabra o acción. Y luego se lo contamos a esta y a aquella persona. Eso es exactamente lo que hicieron los tres amigos de Job. Eso es lo que sucede cuando ves las cosas a través de los ojos humanos y piensas que eso es todo. Para que la comunión sea perfecta, cada uno de nosotros realmente debe tratar de ver las cosas como las ve el Señor. En ese momento, la iglesia se hace una, se llena de amor y en ella se revela la obra del Señor. Pero ¿por qué seguimos juzgando y condenando tan fácilmente con lo que se muestra en el exterior? La primera razón es, por supuesto, como acabo de explicar, porque no podemos ver el corazón y solo miramos la apariencia. Pero por eso debemos tratar de comprender el corazón. Pero entonces, ¿cómo puede una persona ver todo su corazón? Podrían decir que no es posible, que es imposible, ¿no? Pero no. En el texto principal que vimos al principio, Dios le habló a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Cuando dice que no lo hagas, es porque puedes no hacerlo, ¿verdad? A nosotros nos dice lo mismo. No juzgues fácilmente basándote únicamente en su apariencia. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay que mirar su corazón pensando realmente en qué diría Dios al verlo. Además, ¿por qué juzgamos y condenamos tan fácilmente? La segunda razón es que los ojos de Dios ven el tiempo de manera diferente a los nuestros. Nosotros solo vemos el presente. Vemos parte de un pasado, pero Dios es eterno y mira el futuro. Nuestros ojos no pueden ver el futuro. Por eso vemos solo la situación actual, juzgamos y creamos problemas. No hablo de otras personas, sino que yo también era así. Cuando yo era joven, había hermanos de mi edad en la iglesia. Entre ellos, un hermano siempre se quedaba al margen de la comunión.
Entonces su hermana mayor sentía pena y estaba preocupada por él, por lo que pidió varias veces favores a hermanos de la misma edad. Y por favor, cuida de mi hermano pequeño. Pero cuando hago comunión con él, tampoco se adentra mucho. Por eso, sinceramente, pensé por dentro, ¿será realmente salvo? ¿No necesitaría escuchar la palabra de nuevo desde el principio? Pero ahora ese hermano es pastor. En ese momento juzgué fácilmente. Pero Dios, ¿habría estado juzgando también a ese hermano? En la situación que juzgué, al mismo tiempo, Dios habría visto a ese hermano cambiar en el futuro, predicar la palabra poderosamente y ser usado en la iglesia del Señor. Eso habrá visto Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se convertirá en una roca en el futuro. Se convertirá en el pilar de la iglesia. Dios nos hace ver el mañana como si fuera hoy, y el diablo nos hace pensar que el hoy lo es todo. No debes dejarte engañar por el diablo. Debes aferrarte a lo que Dios dice y tratar de verlo como Dios lo ve. El texto principal que leímos al principio es el capítulo 16 de Primero de Samuel, donde aparece David, ¿verdad? Salen sus 7 hermanos mayores, empezando por Eliab, salen y traen a David, que estaba cuidando las ovejas en el campo. Los 7 hermanos estaban en la comida con el invitado, pero solo el más joven no estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que al más pequeño ni siquiera lo tuvieron en cuenta ni en su casa. Tú, el pequeño, ve a trabajar fuera. Niño, haz esto, haz algunos recados. A los ojos de sus padres y hermanos mayores, David era solo un niño, y ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Ni siquiera le llamaron para comer. Pero, a los ojos de Dios, él era un rey. Puede que ahora sea un niño, pero algún día se convertirá en rey. Cometemos muchos errores porque no podemos ver el futuro. De hecho, no podemos verlo con nuestros propios ojos, pero si estamos en el Señor, se transforma. Hay que creer. Eso es ver a tus hermanos con los ojos de Dios. No soy yo quien cambia a la persona, sino que es Dios. Cambia y hace crecer a la persona a través de la palabra y comunión dentro de la iglesia. Eso es ver con los ojos de Dios. Pero los 3 amigos de Job no supieron esto. Entonces, ¿Job no tiene culpa? De hecho, él también estaba equivocado. Te preguntas qué hizo mal Job, ¿verdad? Job también miró a sus amigos con ojos humanos. Job habría mirado a sus amigos de manera diferente si los hubiera visto con los ojos de Dios. Lo que quiere decir esto es, ¿Dios comete errores, sí o no? Claro que Dios no puede cometer ningún error, es imposible. En Proverbios capítulo 16, versículo 4 dice claramente, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios lo sabe todo. No comete errores y logra todo uno por uno siguiendo el buen plan de Dios. Entonces, cuando vinieron los 3 amigos a Job y lo señalaban con el dedo, bueno, en realidad no le habrían señalado con el dedo, pero le criticaron, ¿no? Juzgaron, le reprendieron, y fue Dios quien permitió que Job escuchara esas palabras. ¿Será esto una coincidencia o un error de Dios? Para los cristianos no existen coincidencias. Solo lo que Dios permite se cumplirá en los cristianos. En el caso de Job, él no lo vio como una situación permitida por Dios. Y al escuchar a sus amigos hablar de él, lo tomó como si le estuvieran acosando en grupo, ¿no? Pero
La razón por la que Dios hizo escuchar esas palabras de sus amigos fue porque Dios quería enseñarle algo a Job. Es posible que Dios esté entrenando a Job usando a estos tres amigos de Job como entrenadores. Y eso también se aplica a nosotros. Cuando pasamos y estamos en comunión, nos preguntamos, ¿cómo pudo ese hermano o hermana hacerme esto? ¿Cómo puede decir algo así dentro de la iglesia? Puede pasar. Ver tales cosas y oír tales cosas, eso también es permitido por Dios. En ese caso, en lugar de odiar, enojarte y sentirte molesto cuando veas al hermano o hermana, di, hay que pensar en por qué Dios te permitió escuchar tal palabra. Por eso, en nuestra vida cristiana, cada vez que nos sentimos enojados, molestos, heridos o tristes por algo, tenemos que pensar, ¿qué es lo que realmente planeó Dios y no lo que se muestra al exterior de tal palabra, hecho o situación por el que estoy dándole vueltas ahora mismo? ¿Por qué hizo que yo escuchase esas palabras y por qué permitió que pasara esto a mí? Hay que pensar en el corazón. Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Jeremías estaba sufriendo mucho. Por eso estaba pasando por una terrible aflicción en la que me siento como si estuviera algo como ajenjo o bilis en la boca. Y vamos en el versículo 20, ¿eh? Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Estaba sufriendo tal nivel que llegó a pensar por qué vivo. Ese es el nivel que se ve con los ojos carnales. Sin embargo, en el versículo 21 dice, el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Se puede ver la obra de Dios. Se ven la misericordia y la compasión de Dios. ¿Cuándo se ven? Hay que mirarlo en el corazón. ¿Por qué Dios me dejó escuchar? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Puede que sea un enemigo desde el punto de vista de los ojos carnales, pero a los ojos de Dios puede ser un entrenador por el que agradezco.